Well, thank you. I'm using Spanish, Mr. Albanese. Has Mr. Albanese some translation? Well, gracias por su repaso de las perspectivas y las ambiciones de la cumbre y su relación con los derechos humanos. Lo que expresa su intervención no es solo lo que debería ser el centro de atención de los líderes en el mundo multilateral por el mundo que vamos a dejar a las generaciones futuras, sino que hay una preocupación que usted ha expresado muy claramente por los instrumentos y concretamente por Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad. Y son dos cosas muy distintas. Es decir, podemos coincidir en la necesidad de reforzar el multilateralismo y de intentar preparar al mundo en un momento muy complicado en la arena internacional para no trasladar al futuro todos los costes de nuestras políticas, pero usted se ha centrado en algo que me parece relevante, pero que pone el foco en otro sitio, y ¿sigue siendo Naciones Unidas y el multilateralismo tal y como fue concebido después de la Segunda Guerra Mundial un instrumento suficiente para esto o no? Y esa es una cuestión que debemos examinar primero, porque es posible que tengamos un excelente programa sobre cómo evitar el traslado de los costes a generaciones futuras de nuestras políticas y resulta que no tenemos el instrumento. Y si no tenemos el instrumento adecuado y afinado, es posible que nuestras buenas intenciones choquen con lo que usted consideraba, y le cito textualmente, la extrema incapacidad o inefectividad de algunos órganos de Naciones Unidas como el Consejo de Seguridad. Y esa es la clave de la cuestión que yo querría plantearle. ¿Tenemos que arreglar primero el automóvil para llevarlo donde queremos o podemos fijar una perspectiva temporal muy ambiciosa sin tener el automóvil que nos lleve a ese futuro? Y eso es algo que tenemos que decidir inmediatamente. La conferencia inevitablemente va a tener una parte dedicada a cuáles son los instrumentos para llevar adelante esta política. Miren, yo les señalo una debilidad del sistema multilateral surgido a partir de la Segunda Guerra Mundial y debo decirle que le expreso esta crítica desde una posición ideológica de absoluto apoyo a Naciones Unidas, a su secretario general y a la necesidad de contar con instrumentos multilaterales eficientes. Pero para tener instrumentos multilaterales eficientes, estos instrumentos tienen que adaptarse al mundo, al que hay ahora. Y del mismo modo que hay en los documentos que empiezan a conocerse una inteligente adaptación a las circunstancias actuales, lo que yo lo planteo es muy sencillo. En el mundo hay actores en la arena internacional diferentes de los que había al final de la Segunda Guerra Mundial y esos actores no se han incorporado como tales a las estructuras de Naciones Unidas. El mundo multilateral era un mundo westfaliano en alguna manera, era un mundo de estados y la ONU es un organismo creado y diseñado para que funcione mediante una representación estatal. Pero hay, le repito, actores en la arena internacional que ya no son estados. Y el ejemplo quizá más señero es la Unión Europea. Y quiero plantearlo de la siguiente manera. No es la Unión Europea la que tiene un problema por no estar adecuadamente representada como tal en Naciones Unidas. No. Es Naciones Unidas la que tiene un problema porque no está adaptado a un mundo en el que ya no todos los actores son actores estatales. Por tanto, todo nuestro apoyo a la ambiciosa agenda que representa la cumbre para el futuro, pero seamos conscientes de que el instrumento que tenemos para lidiar con esta situación, Naciones Unidas, sigue sin adaptarse a un mundo que ha cambiado. Y todos comprendemos las dificultades para adaptarse, las resistencias estatales, las resistencias de los miembros del Consejo de Seguridad. Naciones Unidas puede morirse por la incapacidad del Consejo de Seguridad de admitir que hay otra lógica en el mundo.
y creo que los últimos fracasos de Naciones Unidas señalan claramente que el diseño cambia o seguramente nadie volverá a recurrir a Naciones Unidas para intentar atajar crisis como las que vivimos, y esa es la urgencia. Señor embajador Al-Banai, esa es la urgencia. ¿Está afinado el instrumento para lidiar con esta situación internacional y con ese ambicioso programa de futuro? ¿O debemos ponernos, antes de plantearnos metas muy ambiciosas, examinar si los instrumentos que tenemos, y concretamente la estructura y la forma de trabajar de Naciones Unidas, son suficientes en un mundo en el que ya no todos los actores son Estados? Gracias.